muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del Ministerio Tinajas, desde aquí en España, para todo el mundo hispanoamericano en cualquier parte del planeta. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por venir al encuentro de hoy de nuestro programa semanal Encuentros. Hemos llegado una vez más, estimado oyente, al maravilloso día de celebrar el acontecimiento más extraordinario de la historia de la humanidad y el acontecimiento único más grande en toda la gloria de Dios, la resurrección del Señor Jesús. Hemos decidido subir nuestro mensaje de la resurrección hoy sábado, porque el sábado occidental, después de las 6 de la tarde, es el verdadero momento de la resurrección del Señor Jesús. En el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, para el programa especial de hoy, hemos elegido el estudio del pasaje de Mateo capítulo 28, versículo 1 al 6, que dice: Era el amanecer del primer día de la semana, pasado ya el día de reposo. María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro donde había sido dejado el cuerpo de Jesús. En ese momento hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor había descendido del cielo. El ángel había removido la piedra que tapaba el sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su vestido era blanco como la nieve. Y del miedo, los soldados que guardaban el sepulcro, temblaron y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió entonces a las mujeres y les dijo: Tengan paz, yo sé que buscáis a Jesús el Señor, pero no está aquí porque ha resucitado. Como hacemos siempre, dividiremos el mensaje de hoy en 3 partes expositivas para su mejor comprensión. Y como el tiempo corre, entremos en materia. Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera parte del mensaje de hoy tomado de Mateo capítulo 28, versículo 1, que dice: Era el amanecer del primer día de la semana, pasado ya el día de reposo. Punto número 1. Como ya hemos dicho muchas veces, Jesús no resucitó el domingo occidental, como enseña erradamente la religión, estimado oyente. No, Jesús no resucitó en domingo, sino que resucitó en sábado occidental como hoy, pero siendo ya el primer día de la semana judío. Punto número 2. Nuestra forma de medir el día es diferente a la forma de medir el día de los judíos. Los judíos terminan el día a las 6 de la tarde-noche, mientras que nosotros terminamos el día a las 12 de la noche. Por lo tanto, hay una diferencia de 6 horas. Cuando llegan las 6 de la tarde, para un judío termina el día. En este caso que estamos hablando, a esa hora, a las 6 de la tarde-noche, se termina el sábado judío y empieza otro día. Empieza lo que ellos llaman el primer día de la semana. Es decir, el primer día de la semana empieza pasadas las 6 de la tarde judía. Es decir, el primer día de la semana judío empieza después de las 6 de la tarde del sábado nuestro. Pero cuando termina el día sábado para un judío a las 6 de la tarde, nosotros aún estamos en sábado, porque el sábado occidental nuestro continúa hasta las 12 de la noche, como hemos dicho antes. Así que tenga estos datos en cuenta para el resto del mensaje. Punto número 3. Los judíos no le llaman domingo al día siguiente al sábado, no, sino que ellos le llaman el primer día de la semana, que, como dijimos, empieza a las 6 de la tarde del sábado nuestro. Todos estos datos documentales los puede confirmar usted en internet para que aquí no se haga el mensaje muy largo. Punto número 4. Punto muy importante. Escuche bien. Jesús había profetizado en Mateo capítulo 12, versículo 40, que Él estaría muerto 3 días y 3 noches, o sea, 72 horas literales, y luego Él resucitaría. Eso fue lo que profetizó. Bien, habiendo dicho esto, juntemos entonces todos estos puntos y sígame ahora en el siguiente razonamiento sencillo. El Señor Jesús muere en la tarde-noche del miércoles al inicio de la Pascua. De la tarde-noche del miércoles a la tarde-noche del jueves hay un día, hay 24 horas. Ahora, de la tarde-noche del jueves a la tarde-noche del viernes
hay otro día, o sea, ya van 2 días y 2 noches. Y desde la tarde-noche del viernes a la tarde-noche del sábado, o sea, a las 6 de la tarde de ese sábado, se cumplen 3 días y 3 noches literales, o sea, 72 horas que habían sido profetizadas por el Señor Jesús. Entonces, en conclusión de todos estos puntos, primero, el Señor no pudo resucitar el domingo como dice la falsa iglesia moderna, ni pudo haber muerto el viernes como celebra la falsa cristiandad moderna. Porque si Jesús hubiera muerto el viernes y resucitado el domingo por la mañana, no hay literalmente 3 días y 3 noches como dijo Jesús. Por lo tanto, Jesús murió el miércoles de Pascua y resucita el primer día de la semana que, en Occidente, aún es el sábado pasadas las 6 de la tarde. Ahí sí hay 3 días y 3 noches. Y la segunda conclusión es esta. La falsa cristiandad católico-romana y la ignorante iglesia evangélico-cristiana, que celebran la muerte de Jesús en viernes y la resurrección el domingo, están todos equivocados. Entonces, pastor, ¿por qué dice el texto, el amanecer del primer día de la semana, las mujeres fueron al sepulcro? ¿Por qué dice eso? Bueno, que el texto diga eso no implica que Jesús haya resucitado en la mañana del domingo. Ahí no dice que Jesús resucitó en la mañana del domingo. Ahí lo que dice es que las mujeres fueron al sepulcro al alba del primer día de la semana, o sea, el domingo. Pero no habla de Jesús, habla de las mujeres. Ahí el evangelista no está centrándose en la hora de la resurrección de Jesús, como si Jesús hubiera resucitado al alba del domingo. No. Sino que Mateo está centrado en la hora en que las mujeres fueron al sepulcro. Mateo no nos habla de la hora de la resurrección del Señor Jesús. ¿Entiende el argumento, estimado oyente? Los religiosos confunden la hora en que fueron las mujeres al sepulcro, lo confunden con la hora de la resurrección del Señor Jesús. Y entonces, ¿por qué las mujeres fueron al alba y no fueron al sepulcro pasadas las 6 de la tarde del sábado? Ya que a esa hora era el cumplimiento de los 3 días y 3 noches, y ellas lo sabían porque habían escuchado la profecía de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no fueron a las 6 de la tarde? Pues sencillo, estimado oyente, sencillo. Las mujeres decentes no podían andar solas por la noche, era mal visto. Solo las rameras andaban por la noche. Por eso las mujeres esperaron al alba del primer día de la semana para ir al sepulcro. Pero que ellas fueran el domingo al sepulcro no implica que Jesús haya resucitado en domingo por la mañana, porque Jesús ya llevaba muchas horas resucitado desde las 6 de la tarde del sábado, que es el inicio del primer día de la semana judío y aún es nuestro sábado. Por culpa de no leer atentamente la palabra de Dios, por no ser bereano y por no conocer estos detalles de la cronología judía, los líderes actuales de la falsa cristiandad, empezando por el Papa y siguiendo por los ignorantes pastores modernos influyentes de hoy, engañan a la gente con este tema. Si estudiaran un poco el texto bíblico, verían que Jesús no puede morir el viernes y resucitar el domingo por la mañana. Señores, no encajan las cuentas. Jesús dijo 3 días y 3 noches, o sea, 72 horas. Y desde el viernes por la tarde-noche hasta el domingo por la mañana no hay 72 horas, no hay 3 días y 3 noches. Pero si aplicamos la razón, rompemos la tradición y hacemos bien las cuentas con precaución, entonces usted confirmará lo que enseñamos en el Ministerio Tinajas, la doctrina perfecta de este tema. En este canal se enseña solo toda la verdad, estimado oyente, las pequeñas y las grandes doctrinas. Aquí no seguimos la corriente de este mundo falso y religioso. Así que si usted celebró la muerte del Señor Jesús ayer viernes y quiere celebrar mañana domingo la resurrección del Señor Jesús, usted está haciendo el ridículo delante de Dios y está siendo manipulado por los hombres religiosos del día de hoy, y un día usted dará cuentas a Dios por ser ignorante. El profeta decía, el pueblo perece por falta de conocimiento. Así que piense, estimado oyente, lea el pasaje de Mateo capítulo 12, versículo 40, y verá que entre el viernes y el domingo no hay 3 días literales, como dice la religión. Este es el punto importante. No conocer la palabra de Dios
lo lleva a usted a errores doctrinales. Toda iglesia que enseña mal el día de la muerte del Señor y enseña mal el día de la resurrección del Señor es una iglesia falsa, y es muy probable que usted, que me está oyendo, esté en una iglesia de esas iglesias falsas, y lo más grave de todo es que también le están enseñando mal algo mucho más importante, y es el tema de la salvación de Dios. Es muy seguro que le están enseñando mal este tema, porque el que enseña mal una doctrina, enseña también mal otras doctrinas. ¿Comprende el argumento? Por eso hacemos tanto énfasis en este tema del día de la resurrección, estimado oyente, para que tenga cuidado. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis y comentario de la segunda parte del mensaje de hoy, tomado de Mateo capítulo 28, versículo del 2 al 4, que dice: un ángel del Señor había descendido del cielo... Y el texto sigue. Si usted lee y analiza ese largo pasaje del versículo 2 al 4 con cuidado, usted se dará cuenta que, en esa parte del texto, hay algo extraordinario que se suele pasar por alto. Pero si nos paramos un momento, aprenderemos varias cosas asombrosas respecto al ángel. Punto número 1. Leyendo el texto, vemos que un ángel tiene tanto poder que es capaz de mover una piedra sumamente grande y pesada. Otra cosa que vemos en el texto es que un ángel tiene tal poder que puede producir un terremoto. Y por último, en el texto se nos dice que un ángel tiene poder de dejar inconscientes a los hombres. ¿Se da cuenta del tema? Un ángel es un ser superior al hombre y tiene grandísimos poderes. Así que, haciendo un paréntesis del mensaje de hoy, aprovechamos esta oportunidad para decir nuestra humilde opinión sobre el siguiente tema. Es solo nuestra opinión, pero tiene lógica, tiene peso, tiene sentido y tiene base bíblica. En este pasaje, como en otros muchos pasajes de la Biblia, tenemos la respuesta de montones de documentales de la televisión, donde los arqueólogos y científicos se preguntan 1000 veces cómo esas civilizaciones antiguas, precolombinas o egipcias, por ejemplo, o de otras partes del planeta, en tiempos antiguos, cómo han podido construir enormes y gigantescas construcciones de piedra, sin tecnología, sin maquinaria y con una perfección milimétrica casi imposible. ¿Cómo? Bueno, aquí tenemos la respuesta. Este texto nos dice que este ángel tiene un poder enorme, a tal punto que puede mover con toda facilidad él solo una enorme roca y producir un terremoto y hasta impactar a los hombres y dejarlos casi muertos. De la misma manera, estimado oyente, los ángeles malos tienen el mismo poder, fuerza y capacidades que vemos aquí con este ángel bueno. Que sean ángeles malos, que sean demonios, no implica que hayan perdido sus poderes. Dios no se los quitó, al contrario, se los dejó. Aquí la Biblia nos dice que tan solo un ángel tiene enormes poderes, así que imagínese un montón de ángeles malos. En nuestra humilde opinión, los ángeles malos ayudaron a los hombres malos a construir enormes pirámides y enormes templos idolátricos en contra del Dios verdadero. Construcciones imposibles de construir solo por la fuerza de los hombres en aquellas épocas. Tuvo que haber habido una fuerza superior que manejaba esas piedras enormes como si fueran cartones, con ayuda de los poderes de esos ángeles malos. A lo largo de la Biblia hemos visto muchas veces la intervención de los ángeles en la vida de los hombres. Aquí dice que esa enorme piedra del sepulcro la movió un solo ángel y luego se sentó sobre ella. Esos ángeles malos ayudaron a aquellos hombres malos de aquellas civilizaciones malas para que adoraran a otros dioses y ofendieran al Dios verdadero de la creación. Y aquel hombre que se rebelara contra los ángeles malos, los ángeles podrían matarlos o anularlos, como vemos aquí en este pasaje donde los fuertes soldados quedaron como muertos. ¡Wow! ¿Se da cuenta del tema de este paréntesis, estimado oyente? Repetimos, es solo nuestra humilde opinión. Punto número 2.
Otra cosa que vemos en el texto es que los ángeles hablan el idioma de los hombres, porque en el texto vemos que las mujeres entendieron perfectamente la maravillosa noticia en su propio idioma dicho por el ángel. O sea, que los ángeles, tanto buenos como malos, tienen la capacidad y facilidad de hablar todos los idiomas humanos, tanto para dar buenas noticias, como en este caso, como para engañar al hombre, como ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia, con las apariciones de los ángeles malos a los hombres, como por ejemplo, el engaño del diablo que en forma de ángel se apareció a José Smith, el necio fundador de los mormones. O también, por ejemplo, la aparición de un ángel a Mahoma, el fundador perverso del Islam. O también, por ejemplo, las apariciones marianas de la falsa iglesia católico romana. Todo esto es obra de los ángeles malos. El diablo puede hacerse ver. El diablo tiene poder sobre la materia. El diablo puede hablar el idioma de los hombres. Los diablos son ángeles malos con poder. Punto número 3. Si a este texto lo complementamos con lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 5, que dice: había un joven vestido con túnica blanca sentado sobre la piedra del sepulcro. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 17 nos dice: la medida de un hombre es como la medida de un ángel. Así que, si juntamos estos tres pasajes, concluimos que los ángeles son de la estatura de los hombres, son de apariencia joven, a pesar de que tienen miles de años, son seres muy poderosos, capaces de mover grandes piedras, y hasta para producir un terremoto. ¿Sabe entonces usted, estimado oyente, ahora quién produce los terremotos y los cataclismos de la tierra? Si usted no lo cree, lea la palabra de Dios en el capítulo 1 de Job y verá quién produjo todas las desgracias y cataclismos que ahí se relatan, y verá entonces que nuestra tesis no es una locura. El diablo y sus ángeles, con sus poderes, afectan las leyes de la naturaleza, y por eso pasa lo que pasa. Los ángeles tienen grandísimos poderes, son seres inteligentes, se mueven con rapidez, son invisibles, Dios permite que actúen y se materializan. Así que entonces ahí tiene la respuesta de por qué suceden las cosas que suceden en el mundo y en la naturaleza. ¿Por qué hay tantas religiones con apariciones, tipo Islam, tipo mormones o tipo Iglesia Católica? Todos están engañados por los ángeles malos. Son cosas permitidas por Dios, pero realizadas por los ángeles malos. Así que debería estar usted preparado por si acaso el ángel malo le quita la vida, como pidió hacerlo con Job. Y punto número 4 de esta parte del mensaje. Pastor, ¿qué tiene que ver entonces todo esto de los ángeles y del ángel del pasaje de hoy con la resurrección del Señor? ¿Qué tiene que ver? Bueno, en primer lugar, estimado oyente, son datos que están metidos en el relato de la resurrección del Señor, así que no podemos dejarlos de lado. Eso para empezar. En segundo lugar, aquí vemos cómo los ángeles buenos cuentan a los seres humanos la resurrección del Señor. Pero, un día, estimado oyente, un día nosotros los hombres contaremos a los ángeles buenos nuestro testimonio en directo de cómo el poder de la resurrección por medio del Evangelio transformó nuestras vidas y nos permite ahora estar con ellos en la eternidad. ¿No le parece fascinante? Y en tercer lugar, este relato de los ángeles en la Biblia nos quiere mostrar una vez más que hay un mundo real en la otra dimensión, un mundo real y diferente al de esta tierra. Hay un mundo real que no se puede ver con esta retina, pero existe. Este texto nos muestra que hay un mundo de seres maravillosos al que podremos acceder un día por medio de la victoria de la resurrección del Señor Jesús. Ahí está el nexo con este tema de los ángeles. La Biblia y el Señor Jesús nos dicen que en el más allá hay dos mundos. El mundo maravilloso de la luz, la paz y la tan anhelada felicidad, donde hay cosas indescriptibles, lugares inimaginables y seres maravillosos, como muchas veces hemos dicho en el canal. Pero la Biblia dice también
porque hay otro mundo. Hay un inframundo de oscuridad y terror donde no se verá nada más que oscuridad en medio de un lago de fuego en compañía del terror de los ángeles malos. ¿Puede ver ahora el nexo de este tema con la resurrección? ¿En qué mundo eterno quiere vivir usted, estimado oyente? Si usted no se convierte por medio del evangelio de la resurrección del Hijo, usted vivirá eternamente en oscuridad y terror perpetuo en compañía de los ángeles malos. Pero si usted se convierte por medio del poder de la resurrección que tiene el verdadero evangelio, usted vivirá en ese mundo con esos seres maravillosos que se describen en este texto. Vivirá en lugares indescriptibles que por ahora nuestra retina no puede ver, pero existen. Un lugar no solo maravilloso de luz, hermosura, perfección, admiración, inimaginable felicidad y una justicia perpetua entre los hombres, sino que será un mundo material con la presencia física del Señor Jesús resucitado. Viviremos con un cuerpo material como el suyo, que nos dará para recorrer con Él y conocer con Él esos mundos infinitos de cielos y cielos, universos y metauniversos interminables de belleza, teniendo experiencias únicas y un gran asombro para nuestro ser. Con el cuerpo nuestro resucitado y con el Señor resucitado, el Señor del Evangelio, recorreremos esos inmensos mundos en esos espacios siderales inimaginables por toda la eternidad. Su reino es un reino material. Por eso Jesús fue delante y tomó nuevamente el cuerpo físico para vivir un día con Él en un mundo material maravilloso, solo con aquellos que acceden a su reino por medio del poder de la resurrección que se lo da al Evangelio. Y entremos ahora en el análisis y comentario de la tercera y última parte del mensaje de hoy. Mateo capítulo 28, versículo 5 dice, fue crucificado. Pero el versículo 6 dice, ha resucitado. ¿Se da cuenta del contraste tan importante de esas dos frases, estimado oyente? De la crucifixión hemos hablado la semana pasada y hoy toca hablar de la resurrección. Todos los líderes de todas las religiones, de todas las épocas, todos están sus huesos en la tumba y sus almas están en la cárcel de oscuridad. El único que ha dado evidencias tangibles de la victoria sobre la tumba, el único que su cuerpo y su alma están vivos, ha sido el Señor Jesús. Pero hoy no nos centraremos en las evidencias objetivas de la resurrección física de Jesús, que usted puede encontrar abundantemente en Internet. No, en el día de hoy nosotros hemos venido aquí para hablar y dar un enfoque diferente de la resurrección del Señor Jesús, el hombre que jamás pecó, por eso no está en la tumba. ¿Se da cuenta de lo que significa eso, estimado oyente? Un hombre que en más de 30 años de vida en la tierra jamás pecó ni una sola vez en la vida. ¿Cuántas veces ha pecado usted en su vida, estimado oyente? Ya tendría que estar en la tumba, porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Así que si usted no está muerto aún, es porque Dios quiere que usted escuche este mensaje que le salva. Jesús nunca pecó, por eso ha resucitado. Pero si usted limpia sus pecados, usted también resucitará un día con un cuerpo glorioso como el del Señor Jesús, para vivir con el Señor en su reino eternamente. Ahora, antes de avanzar, debemos definir qué es resucitar. Resucitar, tanto la resurrección del hombre como la resurrección del Señor Jesús, ambas cosas significan lo mismo. Escuche bien, resurrección significa volver a tener cuerpo. Resurrección no significa volver a la vida, como dice la religión. No. La vida no se destruye nunca, aun con la muerte. Cristo, cuando murió físicamente, no dejó de tener existencia y conciencia. Y el hombre, cuando muere, tampoco deja de existir, ni tampoco deja de tener conciencia. Sigue teniendo vida consciente y para siempre.
Ahora, la resurrección del Señor Jesús tiene dos preguntas. Primera, ¿cuál es la causa o cuál es el motivo de la resurrección del Señor Jesús? ¿Cuál? Jesús pudo haber tomado un cuerpo, pudo haber hecho la salvación y luego desprenderse del cuerpo y volver al mismo mundo invisible como estaba antes, pero no lo hizo. Entonces, ¿por qué Jesús volvió a tener su cuerpo y cuál es esa razón? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la consecuencia? ¿O cuál es el resultado de la resurrección del Señor Jesús? Bueno, si usted analiza las prédicas del día de hoy de la resurrección de Jesús de todos los predicadores, usted verá que se centran solo en los beneficios humanos de la resurrección del Señor. Cristo venció la muerte por nosotros, hermanos. La resurrección de Cristo nos da una esperanza de un mundo nuevo a nosotros. Todo muy vomitivo, todo muy humanista, todo muy egocéntrico y centrado solo en el hombre por falta de visión de esos pastores y sacerdotes necios que siempre predican lo mismo año tras año en estas fechas. Lobos predicando a cabras religiosas. Pero el enfoque del Ministerio Tinajas que queremos dar hoy y siempre sobre el tema de la resurrección es diferente. Nuestro enfoque en el tema de hoy, en el tema de la resurrección, está centrado en ellos. Está centrado en los tres miembros de la familia divina, no en el hombre. Y debe ser así porque la familia divina había sido desgarrada en la cruz por causa de la separación, de la muerte, de la maldición, de la ira de Dios y de la justicia de Dios que cayó sobre el Señor Jesús e hizo que esa familia divina eterna, perfecta, quedara desgarrada. El acontecimiento más trágico del universo fue la cruz, pero el acontecimiento más glorioso en el universo es la resurrección del Señor Jesús. Entonces, la causa de la resurrección del Señor es la restauración de la unidad familiar divina que había sido desgarrada en el Calvario. Eso es lo que debemos celebrar hoy, estimado oyente, celebrar que ellos fueron restaurados y a la vez la resurrección y ascensión al cielo es el regocijo de parte de los ángeles de Dios por ver el regreso del Rey a la gloria. Eso es lo que festejamos hoy, estimado oyente. No hay pensamientos más amplios, más sublimes, más grandes, más profundos y más insondables en la teología bíblica que sumergirnos en la profundidad espiritual de estos temas. Se expande el alma, vibran las entrañas, y qué gusto y qué gozo es enseñar esto honrando así verdaderamente al Trino Dios. Ahora, si la causa de la resurrección es la restauración de la unidad familiar divina, entonces la principal consecuencia, el principal resultado, el principal efecto de la resurrección del Señor Jesús es que, si la resurrección es poder y vida, entonces la resurrección es lo que le da poder y vida al Evangelio. Y a su vez, el verdadero Evangelio es lo que le dará poder y vida al convertido. Es una cadena teológica maravillosa y perfecta. Es pura teología verdadera. Esto es lo que también celebramos hoy en el día de la resurrección del Señor Jesús. El poder de su Evangelio. Por eso, los demás evangelios de todas las iglesias no funcionan, porque no están basados en la correcta doctrina, ni están basados en el poder de la resurrección. El evangelio de obras católico romano, el evangelio falso de la sola fide calvinista reformado, el evangelio hereje adventista sabatista, el evangelio falso negacionista unicitario, el evangelio emocional pentecostal o el evangelio de las sectas tipo mormones, rabinos, testigos y mesiánicos, todos esos tienen un evangelio doctrinalmente falso y sin la base del poder de la resurrección. Por eso no cambian vidas ni salvan almas. Pero en el Ministerio Tinajas enseñamos el verdadero y único evangelio desde el punto de vista jurídico,
racional y doctrinalmente correcto basado en el poder de la resurrección. El pecado mata, estimado oyente, pero el Evangelio da vida por medio del poder que le inyecta la resurrección a toda persona que se apropia de ese Evangelio por medio de la fe. Maravillosa revelación. Recíbala. Así que abra sus ojos a este mensaje, estimado oyente. Céntrese hoy en ellos. No se centre en su religión. No se centre en los dulces de Pascua. No se centre en las procesiones, ni se centre en las palmeras, ni en el culto del domingo, sino céntrese con nosotros en el contenido de este mensaje en este sábado de resurrección. Cuando usted exteriormente obedece Marcos capítulo 1, versículo 15, Dios interiormente inyecta en usted el poder del Evangelio que fluye por el poder de la resurrección que viene del cielo. Así como el Señor venció lo más terrible, la muerte, así usted por medio del poder de la resurrección en el Evangelio, vencerá lo más duro de esta vida y luego pasará a tener vida después de la muerte. Por cierto, antes de acabar, permítame, estimado oyente, otro paréntesis y permítame decir en público, a voz en grito, algo relacionado con esta Semana Santa. La famosa sábana santa es un puro engaño de la Iglesia Católica. No es sábana, ni es santa, ni fue de Jesús. Es un trapo, es un engaño, es un puro negocio y manipulación de la Iglesia Católica, como todo lo que hace esa Iglesia. Es pura soberbia católico-romana pretender tener ella, que no es nadie, las reliquias del Señor. Las reliquias del Señor no existen, son un invento católico-romano. Aquí en Valencia, tristemente, la falsa Iglesia católico-romana, que es más falsa que una moneda de plástico, presume de tener en la Catedral de Valencia el cáliz que el Señor Jesús usó en la Última Cena, como puede verlo en pantalla. Pero ese cáliz es falso, la historia del cáliz es falsa, y esa no es la copa que usó el Señor Jesús. La Iglesia Católica está fundada sobre los pilares de la mentira. Así que estos temas de las reliquias no podían ser menos. Bien, cerremos el paréntesis. Ahora, habiendo llegado ya al final del mensaje y redirigiéndolo al punto clave, para que usted un día pueda resucitar con un cuerpo similar al del Señor Jesús, para que usted un día pueda disfrutar por toda la eternidad con Él de las maravillas que ojo no vio, ni oído yo, ni mente imaginó en el reino de los cielos, para que usted sea librado del lago de fuego donde irá todo hombre en cuerpo y alma por causa de los pecados, para que usted sea perdonado de todos los pecados cometidos en su vida, y para que usted tenga poder de vivir la vida cristiana. Para todo esto, usted debe obedecer los dos requisitos universales que pone el Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Sígalos en pantalla. Primer requisito. Usted debe reconocer de forma concreta sus pecados pasados ante Dios y luego debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Así de sencillo. Esto es el arrepentimiento correcto y bíblico. Segundo requisito de Marcos capítulo 1, versículo 15. Usted debe creer que en la cruz el Señor Jesús murió para recibir la justicia de Dios que usted merece recibir por sus pecados y ahora ha resucitado. Esto, así de sencillo, es el Evangelio. Entonces, le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación y allí, en el secreto de ese lugar, de rodillas ante Dios si puede, obedezca de forma urgente estos dos requisitos universales e indispensables para su salvación. Bendita sea la resurrección del Señor Jesús, el Señor del Evangelio. Amén. Aleluya.
alegría y gozo, mis hermanos, el sepulcro vacío se quedó. Alegría y gozo, mis hermanos, el Señor de la muerte es vencedor. Resucitó, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje final de la Semana Santa, el verdadero mensaje de la resurrección. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para su reflexión. Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Y ahora, brevemente, antes de terminar, queremos decirle que, si usted se siente identificado con nuestro trabajo pastoral, le animamos a colaborar voluntariamente por PayPal. Muchas gracias anticipadas. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad gloriosa del tema de hoy, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en diferentes partes del planeta. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.